el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Espíritu Santo, en este día queremos agradecer cumplidamente el que tú estés en medio de nosotros. Dios el Padre ha sido grande y benéfico para nuestras vidas porque nos ha dado tantas cosas, y Jesucristo, el centro de este lugar, verdaderamente ha hecho prodigios, señales en medio nuestro cada vez que nos reunimos en su nombre. Pero tú, Espíritu Santo, que te consideramos Dios eterno, vivo y verdadero, sé con nosotros en este día y háblanos de lo que eres, de lo que tú eres en medio de nosotros y cómo actúas en nuestras vidas. Yo sé, Señor, que muchas veces hablamos más del Padre y del Hijo, pero hoy queremos hablar de ti, Espíritu Santo. Sé con nosotros. Quisiera que hoy habláramos y estudiáramos algo sobre el Espíritu Santo. No es un tema muy común, porque normalmente estamos ocupados hablando de Jehová Dios, de Jesucristo, pero muy poco se habla de la tercera persona de la Trinidad Santa de Dios. En la Biblia encontramos varios nombres para señalar a esta persona de la Trinidad. En Génesis se le llama Espíritu de Dios, en Jueces el Espíritu de Jehová, en Hechos el Espíritu Santo, como normalmente lo conocemos, en Romanos el Espíritu de Cristo, en Lucas el Espíritu del Señor, o como Jesucristo le llamó, la promesa del Padre, y en el Evangelio de Juan se le llama el Consolador. Todos estos son nombres con los cuales la Biblia nos enseña a amar esta tercera persona de la Trinidad Santa. Solo que en la Biblia no menciona la palabra Trinidad. Por eso es que muchas sectas y muchos grupos no piensan que Dios sea trino y uno, sino que solamente nosotros que estudiamos a fondo este libro vemos cómo la Biblia nos muestra claramente que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y que Dios es el Espíritu Santo. Tres personas, pero en realidad un solo Dios. Tres entidades distintas, pero un solo Dios. Tres manifestaciones de una personalidad santa, pero un solo Dios. Vamos a revisar 7 de los pasajes en la Escritura donde vemos juntos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comencemos desde el Génesis en el primer capítulo. En la primera página de la Biblia nosotros podemos encontrar juntas estas tres personas de la Trinidad. Comienza la Biblia diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí encontramos a Dios el Padre, a Dios el Hijo que dice sea la luz, y al Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. De modo que cuando el mundo es creado, la Trinidad está presente. Sobre todo cuando Dios dice hagamos al hombre. ¿Por qué Dios habla en plural? Porque estaban ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número 2, Isaías capítulo 48, el verso 16, dice aquí: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí vemos que Jesús habla como yo, Jehová el Señor y su Espíritu, la Trinidad presente, una confirmación de lo que leímos en el libro del Génesis. Otra escritura, la número 3, en Mateo capítulo 3, verso 16 y 17. Esta es una de las más conocidas y de las que más citamos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos en el río Jordán el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La cita número 4 está en Romanos capítulo 15, el verso 30. Es una de las formas en que Pablo siempre se dirigía a los cristianos, mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Lo mira ahí. La número 5 está en 1 Corintios capítulo 12.
Fíjese cómo la Trinidad se muestra en diferentes formas a lo largo de la Escritura. 1 Corintios capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Aquí tenemos al Espíritu, a Jesús y a Dios en ese pasaje. La número 6 está en Efesios capítulo 2, el verso 18. Está hablando de Jesús, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Lo ve ahí? Y finalmente, una escritura que es muy concluyente en 1 de Juan, capítulo 5. Le hago todas estas citas porque mucha gente me ha dicho, hermano, es que la Trinidad no viene en la Biblia. Aquí tenemos 7 escrituras en que hablan de ello. Esta séptima escritura en 1 de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Aquí vemos claramente que dice, sobre todo esta última, y estos 3 son uno. Estos 3 son uno. Hay muchas personas y comentaristas que discuten que esto que está escrito así en 1 de Juan 7, en español, no está en el original griego. Como yo no tengo el original griego, ni usted tampoco, y nosotros tenemos este libro, yo le creo a la Biblia. ¿A usted? Estos 3 son uno. De este modo los cristianos entendemos que Dios es trino y uno. Ahora, conocemos del Padre, conocemos de Jesucristo, pero sabemos poco del Espíritu Santo. No se habla mucho. Pero mire, hermano, fundamentalmente tenemos que conocerlo y amarlo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios mismo. Tiene la misma naturaleza y los mismos atributos del Padre y del Hijo Jesucristo. Y usted y yo estamos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo que debemos advertirlo, entenderlo y sobre todo amar al Espíritu Santo. Dios siempre ha estado presente en la vida del hombre en sus 3 personas, pero como que a lo largo de la humanidad Él ha querido dar un énfasis especial a cada una de sus manifestaciones divinas. Desde la creación Él se presenta como Jehová el Padre, el yo soy. Y Jehová el Padre hace pactos con el hombre a través de varios hombres en la Biblia. Abraham, Noé, Moisés, David. Pero después de un tiempo, Jehová Dios hace un nuevo pacto a través de Jesucristo. Cuando Jesús, que era increado, viene a esta tierra en forma humana, que es la segunda manifestación, y en ese momento se nos muestra un amor infinito de Dios al hombre, cuando Jesús sube a la cruz y da su vida por nosotros. Y cuando Jesús, antes de cumplir con esta misión, lo anuncia a los suyos, en el Evangelio anuncia la tercera manifestación de la Trinidad Divina en Juan capítulo 16, el verso 7. Hoy tenga su Biblia abierta porque tenemos muchísimas citas. Hablar del Espíritu Santo en 50 minutos es verdaderamente un atrevimiento, porque es mucho el espacio que tendríamos que cubrir para hablar de la tercera persona de la Trinidad de Dios. El Señor dijo en aquel tiempo, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el Señor cumple su promesa, aquella promesa de no os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros, y envía su Espíritu Santo. Es decir, que Dios nunca nos ha dejado solos ni huérfanos. La manifestación del Padre la encontramos en todo tiempo, presencialmente en el Antiguo Testamento. Después vemos la manifestación del Hijo en el Nuevo Testamento, y desde que Jesús fue a los cielos a prepararnos lugar para ir con Él, Él envió su Espíritu Santo, y es esta la temporada y la época en que el Espíritu de Dios está con nosotros. Juan 14, 16. Es un texto paralelo que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿No le da gusto? El Espíritu Santo de Dios estará con nosotros todo el tiempo hasta que Jesús vuelva. De modo que este es otro momento en que el mismo Jesús se menciona dentro de esta Trinidad divina. El hecho de que haya manifestaciones separadas no indica que Dios se presente dividido.
sino que lo hace para que conozcamos más aún esa naturaleza divina, para que conozcamos su Trinidad gloriosa. Los cristianos alabamos y adoramos al Señor en tres personas como un solo Dios vivo, solo que en el mundo esto no se ha tomado en la misma forma. Usted ha mirado cómo a lo largo de los siglos ha habido personas que han distorsionado toda esta idea. La Biblia es muy clara, pero no toda la gente tiene claridad al mirar este libro. Por ejemplo, hay grupos que enfatizan una sola persona o la separan de las otras dos, o predican a Dios como tres personas distintas o como tres dioses distintos. Hay grupos numerosísimos en este mundo que predican a Dios como tres dioses, no como uno solo. Hay otros que solamente creen en Jehová el Padre, incluso se llaman sus testigos. No niegan las otras dos personas, pero en realidad se olvidan de las otras dos personas. Jesucristo para ellos no es Dios y prácticamente no existe para ellos el Espíritu Santo. Hay otros grupos más que resaltan solamente a Jesús, pero se olvidan de las otras dos personas. Son algunos grupos religiosos que se llaman a sí mismos solo Jesús. En los Estados Unidos y en otras partes del mundo se les conoce como Only Jesus, que son solo Jesús. El Padre y el Espíritu no existe, solamente Jesús. Hay otros más que separan al Espíritu Santo del Padre y del Hijo y dicen no, nada más el Espíritu Santo. Mucha gente religiosa agradece solamente al Espíritu Santo algunos favores y acostumbran publicar anuncios en los periódicos dando gracias al Espíritu Santo por favores recibidos. Yo sé que usted los ha visto. Son unos anuncios muy curiosos, yo les llamo anuncios mágicos, porque además les da mucha vergüenza poner su nombre y lo firman con iniciales. Esos anuncios dicen: las personas deberán rezar esta oración 3 días seguidos sin decir el pedido, y dentro de 3 días será alcanzada la gracia, por más difícil que sea. Y firman YST, porque les da pena poner su nombre, no vaya a ser que no sea cierto. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros hagamos un recesito 3 días seguidos sin decir a Dios lo que necesitamos y esperar que recibamos eso, viviendo como vive la gente en pecado, solamente por hacer una invocación al Espíritu Santo? Eso es ridículo. Esos son anuncios mágicos y los periódicos se llenan de estos anuncios. No se puede separar a la Trinidad de Dios. No se puede separar. Yo siempre veo como Pablo, al despedir sus cartas, siempre dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Una forma muy común de la teología paulina. Por eso nosotros los cristianos consideramos al Dios total. Alabamos al Padre en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Porque desde que Jesús envió la promesa del Padre, nosotros somos testigos. Todos somos testigos de que la profecía de Joel se está cumpliendo desde hace ya muchos años, incluso en este país. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Todavía en los años 50, los que aquí estaban en los años 50, no se oía mucho del Espíritu Santo. Por los años 60 comenzó a oírse un poco del Espíritu Santo, y para los años 70 había una gran efervescencia que se llamó la renovación en el Espíritu Santo. Pero realmente nosotros no habíamos oído nada de esto antes. Sí se hablaba del Espíritu, pero no de una manera teológica, no se estudiaba nada sobre ello. Y ahora somos testigos de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en todo el mundo. Como que de pronto el mundo se acercó a Dios, y como dice Santiago, Dios se acercó al mundo, y entonces la obra del Espíritu Santo ha comenzado a crecer. En los años 50 no había una iglesia de este tamaño en este país ni en ningún otro. ¿Por qué? Yo no sé por qué el Espíritu esperó un tiempo para que nosotros miráramos esa manifestación gloriosa de que se derramara sobre toda carne. Por los años 50 el Espíritu comenzó a entrar en todas las iglesias históricas, entró en todas las religiones, y de ahí muchos comenzamos a salir mirando las cosas que este libro decía y nos revelaba. Y hoy es una época diferente. Nunca antes había habido un avivamiento como el que estamos viviendo. Nunca antes se habían manifestado los dones del Espíritu Santo como los vemos hoy. Nunca antes habíamos sentido
esa presencia de Dios tan cerca como la estamos percibiendo en estos tiempos. Y esto lo está haciendo Dios por Jesucristo su Hijo y por su Espíritu Santo. ¿Cómo captamos las manifestaciones del Espíritu Santo? Porque Dios, siendo Espíritu, pues no es igual que Jesús, que es persona. Jehová el Padre es persona, el Espíritu Santo es persona, pero Jesús se hizo humano, Dios se hizo humano para que nosotros pudiéramos identificarnos con Él. ¿Cómo entonces captamos la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida? Pues por el Espíritu que nos fue dado, por el Espíritu. Esa entidad que Dios sopló en cada uno cuando decidió que viniéramos a la vida. Cuando las células masculina y femenina de nuestros padres se unieron, en ese instante preciso Dios sopló en cada uno de ustedes y de mí aliento de vida y fuimos un ser viviente. Y a partir de entonces, ese Espíritu de Dios puede ser sensible en nosotros si somos sensibles a la vida espiritual. Por eso alabamos y adoramos también al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿no es cierto? Vamos ahora a ver al Espíritu Santo como persona divina, porque si fuera solamente un espíritu, pues no tendría manifestaciones, pero el Espíritu de Dios actúa ni más ni menos igual que como Jehová Dios el Padre, y actúa exactamente igual que como actúa Jesucristo. Vamos a ver ahora esa posibilidad de poder entender más esta tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo posee una gran sensibilidad. Si fuera solamente un espíritu, no podría hacerlo. Dice el profeta Isaías, hablando del pueblo rebelde: hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Un espíritu no se puede enojar, tiene que ser una persona que posee sensibilidad, porque es una persona. Otra de las cosas que encontramos es que el Espíritu Santo posee intelecto. Y usted dice, ¿cómo es eso? Sí, posee intelecto. Dice Pablo, el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, y nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Dios posee emociones. Nos dice en Efesios el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Y usted dice, ¿yo podré contristar? Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la palabra profética hoy nos decía, cuídate de los falsos profetas, porque hoy están por todo el mundo y la gente se va tras ellos por ignorancia. Y eso contrista al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados usted y yo para el día de la redención. Otra cosa que advertimos del Espíritu Santo es que posee voluntad. Dice Pablo en 1 Corintios, todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. El Espíritu de Dios es soberano. Él puede dar una manifestación a uno y un don a otro, y a otro no les puede dar nada. Me llama mucho la atención que hubo un tiempo en que el Espíritu decía a Pablo y a Silas, hagan esto, o no vayan para acá, o no prediquen aquí. El Espíritu de Dios posee voluntad. Y es que el Espíritu Santo se revela a sí mismo a través de sus obras. Vamos a mirar algunas escrituras para que usted lo vaya revisando aquí en el libro. Una de las cosas que tenemos, que el Espíritu Santo es maestro. El Espíritu Santo es el que nos enseña todo lo que vamos aprendiendo, lo que usted ha venido aquí en los cursos bíblicos y en las predicaciones dominicales. Lo que usted recibe, no lo recibe del que habla al frente, lo recibe directamente del Espíritu Santo al Espíritu suyo. Por eso es que usted lo capta. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios es enseñador. Juan capítulo 14, el verso 26. Dice Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire qué buenas noticias para los que tienen mala memoria. A ver, levante la mano los de mala memoria. Yo entre ellos también. Pues anímese, porque mire lo que dice aquí. Él no solamente nos enseña las cosas de Dios, sino que nos recuerda las cosas de Dios. Entonces, Él es muy bueno para toda persona que tiene mala memoria. Acuda al Espíritu Santo, dígale, Espíritu Santo, Señor, haz que yo me recuerde las cosas tuyas, que recuerde las citas bíblicas, que recuerde las cosas que debo saber. Otra cosa que entendemos que el Espíritu Santo es
guiador que nos guía. Mire, Juan capítulo 16, el verso 13. Aquí vamos a ver esta característica del Espíritu de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, esta es otra forma que se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No solamente el Espíritu de Dios nos habla de lo que ya sucedió, nos habla de lo que está sucediendo y nos habla de lo que va a suceder. Y esto es una guianza precisa del Espíritu Santo. Más aún, con su guianza, el Espíritu Santo nos confirma a usted y a mí como hijos de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En muchas iglesias se habla de Juan en el primer capítulo, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y decimos, bueno, pues yo ya soy hijo de Dios. Sí, pero quien confirma que somos hijos de Dios es el caminar en la voluntad del Espíritu Santo. Eso nos confirma como hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Otra cosa que el Espíritu hace es consolador. El Espíritu Santo consuela. Cuando usted tiene una pena, una aflicción, un problema, acuda al Espíritu Santo. Es el consolador que anunció Jesús en su evangelio. Un consolador que según la promesa vendría a nosotros cuando Jesús tuviera que ir a la diestra del Padre. Y además, como ya leímos, ese Espíritu Santo se quedaría con nosotros para siempre. Dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria al Señor. Y así podríamos ir descubriendo muchas de las cosas que el Espíritu Santo de Dios es. Otra cosa de ellas es que intercede. Yo no sé si usted sabía que el Espíritu Santo puede interceder por usted. Por ejemplo, un día tiene usted un problema y le hablan por teléfono y dice, fíjate que tu hermano, tu tía, tu abuelita, no sé quién, tuvo un problema, pero no sé exactamente, ¿quieres orar por ello? Y usted dice, ¿y cómo voy a orar si no sé lo que ocurrió? Nada más sabe que hubo un problema lejano y no sabemos cómo orar. En ese momento es cuando pedimos la intercesión del Espíritu Santo y orando en la lengua que el Espíritu nos dio, podemos interceder, pero no nosotros, sino el Espíritu intercede por nosotros. ¿Sabía usted eso? Romanos capítulo 8, verso 26. Este texto nos lo dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces usted no sabe cómo pedir, cómo orar o qué pedir? Y solamente se arrodilla o se tira al piso y pone su cabeza en el suelo y dice, Señor, no sé qué pedir, pero tú sí sabes. Y usted comienza a orar en espíritu y el Espíritu comienza a interceder de una manera que usted ni sabe, pero que intercede claramente por nosotros. Otra cosa que también el Espíritu Santo hace es que redarguye. Cuando usted era niño, la mamá le decía, no hagas esto porque tu conciencia te va a decir que está mal. Ellos decían que era la conciencia, pero en realidad era el espíritu nuestro, por un espíritu superior que nos decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Juan capítulo 16, el verso 8. Y cuando Él venga, refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Usted sabe que el Espíritu ya vino. Está redarguyendo en este tiempo al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y una de las actitudes más hermosas del Espíritu Santo es que nos liberta. Todo aquel que está sumido en tristeza, en presiones, en oscuridad, en opresiones, en obsesiones, el Espíritu Santo nos puede libertar. Leímos el día de hoy en el texto base
El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En este edificio que ve usted a la izquierda, ahí todos los domingos el Espíritu Santo de Dios hace unas obras increíbles. A veces nosotros mismos somos testigos. Y cuando uno ve un problema dentro de un cubículo de estos y dice, ¿cómo va a ser el Señor para arreglar este asunto? Si yo tuviera que arreglarlo, yo no sabría cómo. Y sin embargo, el Espíritu de Dios lo hace. ¿Cuántos han sido liberados de opresiones y de... pues yo sé que seguro el Espíritu Santo de Dios es alguien que liberta. Ahora que usted ya es cristiano, ¿verdad que puede decir, yo siento esa libertad? Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que renueva. Tito capítulo 3, vamos a leer desde el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todos hemos sido testigos de esta regeneración y de esta renovación por Él, por el Espíritu de Dios. Otra cosa que hace el Espíritu es que inspira. Una gente que no tiene creatividad puede solicitar al Espíritu de Dios que le inspire a hacer las cosas. Marcos capítulo 13, el verso 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted ha querido ministrar a una persona y usted no sabe cómo? Y en cuanto usted abre la boca y comienza a ministrarle, usted mismo se sorprende de que salen cosas que usted no sabía. Nosotros los que compartimos la palabra, muchas veces hemos hecho un experimento curioso. Todos usamos notas para lo que predicamos, pero cuando volvemos algún día a oír el cassette de lo que predicamos hace muchos años, resulta que hay ideas que se expresan que no estaban en el guión que nosotros tenemos de estudio. Es un guión que obtenemos en muchas horas de estudio y decimos otras cosas que yo dije, eso lo dije yo. ¿Cuándo lo dije? Pues está grabado, tenemos que haberlo dicho. Y esas son las cosas que el Espíritu Santo de pronto inspira para decir, y son las cosas que pueden quedar en la mente de la gente y las que verdaderamente pueden inspirar a un cambio de conducta o de vida. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que en situaciones difíciles o contradictorias su Espíritu nos revela y nos inspira lo que debemos de decir? Y después uno se sorprende. No se diga en la consejería. Cuando una persona llega a la oficina de consejería y nos da su problema, decimos, ¿y ahora yo qué hago con ese problema? Pero tenemos que dar una solución bíblica. Y mientras la persona nos cuenta el problema, nosotros decimos, Señor, pues revélame qué le digo yo. Mira, 40 años se metió en un conflicto y ahora quiere que en 40 minutos yo le ayude a salir. ¿Qué le digo? Y cuando empezamos a abrir la Biblia y comenzamos a ministrar ese consejo de Dios, ya que salió la persona, dije, ¿y de dónde yo saqué todo lo que le dije? El Espíritu Santo nos inspira a hacerlo. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que manda. Usted recordará cómo el Espíritu le dijo a Felipe, según el libro de los Hechos, acércate y júntate al carro del etíope. No le estaba sugiriendo, a ver si el etíope te recibe. Mira, tú ve y acércate, le dijo el Espíritu Santo a Felipe. También en Hechos, les decía hace un momento, un día le dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu de Dios estaba apartando gente para él, para lo que él quería hacer en el mundo. Y según otro pasaje de Hechos, a Pablo y a Silas les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Usted dice, ¿cómo el Espíritu Santo de Dios me va a impedir predicar el Evangelio? Es que el Espíritu Santo es el que manda. Por eso cuando nosotros queremos hacer algo, tenemos que preguntar arriba. Porque si hacemos lo que nosotros creemos, nos vamos al piso. Pero si hacemos lo que el Espíritu Santo nos indica, tenemos victoria. El Espíritu Santo tiene muchas cualidades que varias horas no alcanzarían para poder enumerar. Porque además el Espíritu de Dios convence, lucha, sostiene, prevalece, etc. Pero no tengo tiempo para que revisemos todas las citas.
Y es que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios con todos sus atributos. Le voy a dar unos ejemplos. Todos conocemos los atributos de Dios y decimos, pues, Dios es eterno, Dios es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Pues el Espíritu Santo también, se lo voy a mostrar. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios es eterno. Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los sacrificios del Antiguo Testamento fueron útiles en aquel tiempo, pero ahora tenemos la sangre de Jesús, la cual mediante el Espíritu eterno, ¿se da cuenta? El Espíritu de Dios es eterno. Otro atributo del Espíritu de Dios, omnipresente. Salmos 139. Aquí voy a leer del 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Espíritu de Dios está presente en todas partes. En este momento está aquí, hermanos. Otro atributo del Espíritu es omnisciente. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios todo lo sabe, omnisciente, todo lo sabe. Y también el Espíritu de Dios es omnipotente, quiere decir que todo lo puede. En Lucas dice que el Espíritu Santo fue sobre María, aquella jovencita judía, en la cual Dios tenía un propósito muy especial. Y el Espíritu Santo fue sobre María y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra y se operó en ella el milagro de la concepción virginal de Jesús. Esto lo hizo Dios por su Espíritu Santo, que es omnipotente. Si nos damos cuenta, todo lo puede el Espíritu Santo, todo lo puede. La Biblia siempre nos va a estar dando todas estas manifestaciones del Espíritu para que nosotros conozcamos más a esta persona y podamos amarla. Otra cosa que encontramos es que el Espíritu de Dios es creador, porque Job exclamó una vez, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Nosotros podríamos decir lo mismo. A mí no me hizo papá ni mamá, sino que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Usó a mis padres físicamente para darme vida, pero realmente fue el Dios quien me hizo y fue el soplo del Omnipotente el que me dio vida, y igual con usted. El Espíritu Santo de Dios es creador porque muchas escrituras más así lo manifiestan, pero no tengo tanto tiempo, ya casi tenemos que irnos. Otra cosa, ya dijimos que inspira, pues el Espíritu de Dios inspiró este libro. Cuando nosotros miramos este libro, decimos, bueno, ¿cómo es posible que 40 escritores hayan escrito durante muchos siglos un libro que tiene una unidad, como si hubiera sido escrito por una sola persona? Aquí encontramos gente de muy diversa cultura, nacionalidad. Hay 3 idiomas distintos en que fue escrita la escritura. Y encontramos que tiene una unidad de estilo. ¿Cómo es posible? Deme usted en este tiempo 40 hombres que escriban un libro y no le dan la misma unidad, menos aún si son gente tan diversa como por ejemplo Jeremías,
con Pablo, con Habacuc o con Ezequiel. Son gente de muy distinta forma y cultura. Y sin embargo, este libro tiene una unidad de estilo muy especial, como si hubiera sido escrita por una sola persona. Por eso Pedro se encargó de decir esto. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, es que el Espíritu Santo es Dios. Cuando usted toma una Biblia y la abre, usted deja que el Espíritu de Dios venga a usted y le tome. Y por eso muchas veces cuando estamos leyendo sentimos algo especial. No es un libro común. Tiene letras, tiene renglones, tiene páginas igual que cualquier otro libro, pero es un libro muy diferente. Es un libro que cuando usted observa un principio, algo sucede a su alrededor, ¿no es cierto? Usted puede un día estar enfermo, abrir este libro y sanar. Dígame, ¿qué otro libro puede hacer eso? Ni los más grandes literatos del mundo han podido hacer esto. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la Biblia es profusa en mostrar muchas más naturalezas y formas y manifestaciones del Espíritu Santo. Yo he encontrado, por ejemplo, que el Espíritu Santo de Dios es fuego, que purifica, que ilumina, que penetra. Esto es revelado a través de 2 Timoteo y Hechos. El Espíritu de Dios es viento. Es un viento libre, poderoso, que puede revivir y que puede dejarse ver en todos sus efectos, según nos dice el libro de los Hechos también. Es lenguas repartidas. Es aceite. Aceite que sana, que conforta, que ilumina, que consagra, dice el libro del Éxodo. Según el Evangelio, Jesús nos habla del Espíritu Santo como una voz que avisa, que guía, que habla. El Espíritu de Dios habla. Es una persona. Si no fuera persona no podría hablar. El Espíritu de Dios es sello que imprime, que asegura, que autentiza, según el libro de Efesios. Si pudiéramos detenernos más tiempo en este estudio, tendríamos que analizar cientos de citas bíblicas para poder entrar en esa revelación total de lo que el Espíritu Santo es en nuestras vidas. Necesitaríamos cursos completos que ya se imparten aquí en otro momento. Hoy solamente nos resta reflexionar algo más en una pregunta. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Pues en nosotros. Lo aprendíamos esta mañana en la reunión de servidores. Está en nosotros. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted recibió el Espíritu Santo, Dios le puso un sello. Como cuando usted va ahí al pasaporte y para hacerlo válido le ponen un sello, cualquier cosa se sella para darle autenticidad. Cuando el Espíritu de Dios vino a usted, usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Ese Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿se da cuenta? Mora en nosotros. Por su misericordia, Dios nos ha hecho templos de su Espíritu Santo. No podremos entender del todo esta misericordia de Dios. Porque usted sabe quiénes somos nosotros. Cada uno sabe la miseria que hay dentro. Y decir, yo soy templo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de Dios está en mí. Lo tengo de Dios. No me pertenezco, pertenezco a Dios porque Él me selló con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se da cuenta? Es así como Dios completa su obra en nosotros, viniendo Jesús en el amor del Padre a ser Señor de nuestras vidas. Nada más que para ello nos tiene que sellar para el día de la redención. ¿Cuántos merecemos eso? Hermano, yo creo que, bueno, a lo mejor usted es muy santo, pero yo merecía el infierno antes de que Jesús viniera a mi vida. ¿Usted? Usted era muy santo, pero por eso los que entendemos la obra redentora de Jesús, los que entendemos la justificación por la fe y que tenemos que entrar en un camino de santificación constante, no nos queda más que ofrecer nuestras vidas al Padre y al Hijo en la dimensión del Espíritu Santo, porque como leímos al principio en el texto base, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa es la libertad de los hijos de Dios. Por eso un cristiano se siente libre como pájaro, ¿no es cierto? O todavía usted esté atado a los vicios y a las cosas del mundo y a las cosas de acá abajo. Somos libres, hermano. Yo quiero preguntar, antes de terminar, ¿cuántos aquí
no han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Cuántos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Póngase en pie. Una de las pequeñas manifestaciones que tenemos del Espíritu es el poder hablar en otras lenguas, el hablar en un lenguaje espiritual, el permitir que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles. Todos los que están en pie no han recibido este sello de la promesa. Pues vamos a hacer una cosa el día de hoy. Si dijimos que el Espíritu de Dios está aquí y entendemos que Jesús envía la promesa del Padre sobre nosotros, vamos a solicitar que esa promesa venga a los que están en pie. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre nos dará el Espíritu Santo a nosotros que somos sus hijos? ¿Cree usted que Dios puede darle esa promesa? Los que ya tienen la promesa me van a ayudar. Los que están en pie solamente van a levantar sus manos como si fueran a recibir un regalo. Y los que están sentados comiencen a alabar, bendecir, adorar y dejar que el Espíritu Santo de Dios ponga un nuevo lenguaje con el cual nosotros podamos interceder hoy con gemidos indecibles. Juntos alabemos y adoremos a Dios en espíritu. Fuerte, que se oiga, para que los que están en pie puedan recibir este sello del Espíritu. Que se oiga en lo alto. No le dé pena hablar en espíritu. Es el Espíritu de Dios el que intercede con gemidos indecibles. Reciba el Espíritu Santo. Reciba esta efusión que Jesús envía como la promesa del Padre. Crea en su corazón. Háblele a Dios, usted que tiene las manos levantadas. Mueva sus labios y su lengua. No ore en español, solamente deje que el Espíritu fluya en un nuevo lenguaje en usted. Los que están juntos, más fuerte. Fuerte. Si usted ha recibido y tiene las manos levantadas, ore en voz alta. No le dé pena, no le dé vergüenza. Alabe, bendiga, glorifique a Dios el Padre en el amor de Jesús por el poder del Espíritu de Dios que ahora está recibiendo usted ahora mismo. Gracias, Señor. Ahora comience a dar gracias a Dios. Comience a alabarle solamente en acción de gracias. Aleluya. Gracias, Padre. Eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los que recibieron un nuevo lenguaje, quédense en pie. Los demás pueden tomar su lugar. Los que no habían tenido esta posibilidad de orar en otro lenguaje, quédense en pie. ¿Verdad que es posible? Lo que va usted a hacer a partir de este día en que usted ha recibido esto, es que después de su oración personal, cuando se ha terminado lo que en español usted piensa para la oración, usted puede continuar orando en este nuevo lenguaje que Dios le ha dado en este día. Alabamos a Dios. Ahora sí todos nos ponemos en pie para alabar y bendecir al Espíritu Santo de Dios en esta hora. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre.
Espíritu de Dios. Te alabamos y te bendecimos. Eres bueno, Señor, por darnos en este día la manifestación constante que tu Espíritu Santo desde el día de Pentecostés está siendo derramada sobre toda carne. A ti damos honra, gloria, alabanza, porque solamente a ti pertenece la majestad de los cielos. Qué bueno eres, Señor, porque sin merecerlo, tú nos haces conciudadanos de los santos y miembros de tu familia. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Alabe al Señor. Alabe al Señor de manera que se oiga en lo alto. Alábele.